Es un placer dialogar al aire con Sebastián García de Iluca, actual diputado nacional por Juntos por el Cambio. Sebastián, gracias por recibirnos. Luciano Menéndez de González Chávez. ¿Qué tal, Luciano? Buen día, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. ¿Cómo vienen estos tiempos de coronavirus? ¿Cómo viene la legislación en estos tiempos de pandemia? Bueno, obviamente que venimos en cuarentena, yo vivo en La Plata, estamos en cuarentena, supuestamente en el cual nos van a pasar ahora también a cuarentena estricta, fase 1 nuevamente parece, pero bueno, mientras tanto, durante los 100 días que llevamos en cuarentena, en el Congreso hemos tratado de aportar nuestro granito de arena para la legislación posible a muchos temas que están dando vueltas. Hace varias semanas votamos el Congreso entero la exención de ganancias para los médicos y todo el personal sanitario y de seguridad. Afrontamos el teletrabajo, que es una de las modalidades que aparecen en la pandemia como con más fuerza en cuanto a las condiciones de trabajo, y hay que darle un marco normativo a eso, en cuanto a las horas de trabajo que se requiere, con la jornada laboral, los requerimientos, herramientas y demás. Y también votamos ayer la media sanción para promover la donación de sangre de los pacientes recuperados, que para poder utilizar el plasma de esa donación, crear un registro además de los pacientes que han sido afectados o contagiados con COVID y recuperados. Y bueno, una serie de herramientas más que hemos ido tratando de aportar con lo que nos parece lo que podemos hacer, y desde el Congreso Nacional a toda esta pandemia. Ayer Insaurralde dijo que no sabe si fue el plasma lo que lo curó. ¿Ustedes, a través de sus asesores de medicina, creen que sí, que el plasma y todo esto que estás contando tiene buen efecto? Bueno, lo que dicen los médicos, yo no soy médico, pero sí lo que me dicen los asesores y lo que se conversó también en el Congreso, es de las herramientas que se están utilizando, no está terminado de verificarse médicamente, pero de mínima no genera ningún tipo de problemas, y ha demostrado, en algunos casos, tener buenos resultados. Después habrá que ver en términos médicos que esto logre una certificación, pero hasta ahora, dentro de tanta incertidumbre, Luciano, y tanta falta de buscar una vacuna o cosas que lo puedan ir compensando o reemplazando, obviamente que es una herramienta que podemos utilizar, y por eso me pareció urgente tomar esta medida que tienda la promoción de que la gente done sangre, que tenga días de licencia de trabajo para cuando te vaya a hacerlo, o herramientas de transporte para muchos casos que están sobre todo acá en el conurbano. Pero bueno, nos parece importante que eso suceda, y bueno, por eso también allí se votó, y ojalá que se vote rápido en el Senado y que se toquen este tipo de temas, y temas que no tienen nada que ver con las prioridades que tienen los argentinos en el marco de esta pandemia. Recién hablaba del Congreso. Cuando estamos en la pandemia estricta, en la cuarentena estricta, a la que parece que podría volver el AMBA, había bastante crítica de la gente porque no podían sesionar. ¿Ustedes entendían eso o cuál era el justificativo? ¿Y cómo fue eso de volver pero de manera virtual a sesionar? Bueno, obviamente que había requerimientos médicos. Esto fue una discusión que empezó en marzo. Un grupo de legisladores planteamos la necesidad de sesionar urgente, con el esquema que sea necesario, pero sí urgente. Obviamente que hay restricciones en cuanto a la logística del Congreso, pero me parece que, insisto, el teletrabajo, así como muchos argentinos están hoy trabajando de su casa con la computadora, teniendo en cuenta la contagiosidad de este virus, que el Congreso de la Nación, además, es el lugar de epicentro de contagio, que es la capital federal y la zona del AMBA. Bueno, adaptarse a las circunstancias y ver cómo trabajar de esa manera. Después se resolvió así, y ahora tenemos que definir la prórroga de este tema, en la medida que exista también los requerimientos médicos, y que las fases que se vuelvan a tratar requieran que el Congreso sesione de manera virtual. Hay que seguir viéndolo este tema, pero el Congreso sesionó hasta el 28 de diciembre, en enero, en febrero, y solo entramos en incertidumbre en el mes de marzo, que fue donde apareció la pandemia, y obviamente requirió cambiar las reglas del formato de sesión. Pero bueno, acá estamos y buscando la forma, insisto, de dar nuestro aporte a la situación. Como opositores al gobierno nacional de Alberto Fernández o provincial de Axel Kicillof, ¿están conformes, están de acuerdo con las medidas que ellos están tomando o justamente son muy críticos en medio de esta pandemia? Mira, siempre, por lo menos desde el grupo político dentro de Cambiemos que integro con Emilio Monzó y con Rogelio Frigerio, hemos rescatado
la primera parte de todos los gobernantes, tanto intendentes, gobernador, el jefe de gobierno de Buenos Aires como presidente, la primera reacción nos pareció importante, no dudarlo, y creo que los argentinos confiamos además en eso, confiamos en el grupo de politólogos que estaban detrás de estas decisiones, pero obviamente también nos parece que después de 100 días de cuarentena, más allá de las distintas fases que tenemos en nuestras ciudades, yo soy de Chivilcoy, como ustedes, obviamente una etapa más avanzada en cuanto a fases de restricciones, pero me parece que la gran mayoría de los argentinos estamos esperando tener un horizonte de cómo es la etapa que sigue, que la cuarentena no sea la única herramienta, insisto, lo digo de la mejor buena fe, reconociendo así una buena inicio, pero me parece que ya llega otra etapa, que ya llega una etapa donde no solamente los infectólogos tienen que ser escuchados, sino que tener una visión integral de la situación, porque para dar unos números nada más, y esto obviamente con una frialdad, pero darle el diagnóstico correcto de lo que busco con todo esto. Nosotros los bonaerenses somos 16 millones de habitantes, los cuales hoy están en contagio cerca de 20.000. El 15% de los bonaerenses estamos en esa situación, y insisto, reconociendo que también parte de eso tiene que ver con el aislamiento, que las decisiones que se han tomado. Ahora, la etapa que sigue requiere empezar a analizar qué es lo que va a pasar con las pymes, qué es lo que va a pasar con la producción agropecuaria, qué va a pasar con un entramado productivo, qué van a pasar con los chicos. Mis hijos van a la escuela pública bonaerense, como lo de muchos que están oyentes de la radio, y tenemos esa inquietud de ver en qué momento empieza a haber una salida ante una pandemia con la que vamos a tener que convivir, que la vacuna no está, y obviamente cumpliendo los protocolos, eso está claro, nadie habla de una libertad y un libertinaje, no respetar nada, al contrario. Creo que todos somos lo suficientemente prudentes, lo hemos demostrado los argentinos, pero me parece que hay que buscar una salida, porque mientras tanto los problemas de salud siguen estando, mientras tanto los consultorios externos de todos nuestros hospitales están casi cerrados, las cirugías programadas no existen, entonces hay todo un gran, además de la situación realmente personal de mucha gente que está encerrada hace 100 días, todo eso tiene que ser analizado, no tenemos que dar una decisión falsa, típica de la Argentina, que es economía o salud. Está claro, Luciano, que la salud obviamente que si uno no vive no tiene nada que hablar, pero así también no es todo una cosa o todo el otro. Tenemos que darle una vuelta entre todos los dirigentes políticos de todos los espacios e ir buscando algunos actores lógicos para la etapa que sigue. Y para el resto del país, porque en general, Sebastián, se está hablando mucho del AMBA, porque obviamente está el conglomerado del interior. ¿Cómo ves la situación en el resto de la Argentina? Bueno, veo que se viene trabajando bien, se viene trabajando fuerte los controles en los ingresos en los municipios y también en las provincias. En las provincias del interior vienen haciendo cuarentena las personas que ingresan. Entonces creo que hay distintas modalidades, está claro. Siempre se habla, lamentablemente, del AMBA, porque es así nuestra lógica mediática de los grandes medios nacionales, pero me parece que tenemos que ir pensando que la inteligencia del Estado tiene que estar en cómo va tratando de estas situaciones tan distintas en nuestro país. En el caso de Chávez, tengo entendido que no hay contagiados, hay uno que está recién haciéndose el análisis, pero ese tipo de circunstancias tan distintas a las del conurbano de la provincia de Buenos Aires requiere otra dinámica, requiere otro tratamiento, requiere una descentralización, una toma de decisión mucho más completa en los intendentes, y no estar dependiendo de la lógica burocrática que dentro de 2 semanas el gobierno provincial la autorice tal o cual, mientras tanto los intendentes y los concejales son los que están a cargo de entender la dinámica local y buscar la solución. Ahí hay algo que creo que la descentralización del Estado tiene que ser cada vez más fuerte y no depender siempre de la lógica del centralismo, no estar siempre que una oficina de La Plata o de la capital federal defina qué es lo que Chávez puede o no puede hacer. Eso me parece que tiene que ser, quienes defendemos la política y defendemos el Estado, me parece que llega una etapa de inteligencia del Estado, y asumir una situación que es muy compleja,
pero que insisto, requiere dar una visión integral, porque a ver, trato de ser muy prudente con los números, pero obviamente que hoy los bonaerenses en la provincia de Buenos Aires fallecieron cerca de 500 personas por COVID. Hay la mitad de las camas de terapia intensiva son las que están ocupadas, de las cuales solamente una parte son las que están utilizadas sin COVID. Todo eso crece y hay que tener mucho cuidado, pero es importante que analicemos todo. También en la provincia de Buenos Aires mueren 14.000 personas por año por gripe y hay vacuna. En la provincia de Buenos Aires mueren más de 1.000 personas por mes de gripe. Entonces creo que ni que hablar de accidentes de tránsito, temas coronarios, infartos. Creo que nos merecemos una sincera discusión, y lo digo en el mejor sentido. Nadie habla, insisto, de que se pierdan todos los protocolos, y por el contrario, hay que ver cómo administramos toda esta situación, porque aparecen millones de otros problemas también paralelos, y que requieren un cuidado y una atención por parte del Estado. Estamos dialogando con el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Sebastián García de Luca, de quien había leído en febrero que te gustaría, permitime tutearte, Sebastián, volver a ser gobierno y no una oposición testimonial. Para volver a ser gobierno, ¿qué creen que deberían cambiarse? ¿Es un mea culpa de los errores que puedan marcarnos en estos 4 años de Macri o de Vidal en la provincia? ¿Y qué fue lo positivo que tuvo Juntos por el Cambio como para tener una nueva posibilidad? Mira, obviamente que creo que tenemos que volver a la base de lo que fue la constitución o la conformación de Cambiemos en aquel 2014-2015, con una lógica muy diversa, muy federal, y creo que cuando fuimos gobierno nos centralizamos, las decisiones van a tomar parte de 3 o 4 personas que viven en la capital federal, y eso aleja, en todo caso, las decisiones de lo que entendemos tiene que haber más cercanía con el interior. Lo mismo creo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, desde nuestro gobierno. Los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que tienen la provincia de Buenos Aires, vivían todos en la capital federal. La gobernación de la provincia de Buenos Aires se manejaba en la capital federal. Y eso no es una cuestión gestual, es una cuestión de cercanía. Entonces creo que ahí hay algo que en esa discusión interna nosotros la damos con esa sinceridad, la hemos dado mientras fuimos gobierno. Pero bueno, después de una derrota quizás genera mayores tensiones. Pero bienvenido sea que podamos volver a esa lógica de federalismo, de entender las diversidades internas. Yo no pienso lo mismo quizás que sectores más duros de la oposición, pero entiendo que estamos dentro de un mismo espacio, y creo que entre todos, por eso me refería en esta frase que vos decís, yo no me quiero quedar en el Congreso diciendo que no a todo, y por qué no, y solamente quedarme con eso. Creo que la oposición tiene que ser constructiva, que la oposición tiene que proponer, tiene que ser moderada, sobre todo en este contexto, tiene que generar una prudencia y buscar puentes de unidad, entendiendo quiénes somos nosotros y quiénes son los que están en otro espacio político. Pero esa es la lógica que yo entiendo de la política, o esa es la lógica que con coherencia marcamos a Emilio Monzó como presidente de la Cámara de Diputados que fue, y siendo aplaudido por los 257 diputados al momento de irse, o lo que hicimos con Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior, buscando enormes cantidades, y creo que eso es lo que tenemos que, es esa mentalidad y ese espíritu de Cambiemos que se perdió cuando fuimos gobierno, provincial y nacional, es lo que tenemos que recuperar para volver a ser gobierno, ¿no? Y no quedarnos con un porcentaje del votante, que eso solamente sea la esencia de nuestro espacio. Y creo que esa es también el espíritu de Ethel en el Consejo, como el de Gustavo Checha o el de Blas Parducci. Ahí todo el espacio también local de Cambiemos. Tenemos estas discusiones, pero tenemos la impronta de volver a ser gobierno y de ganar en Chávez también. Así que creo que ahí hay todo un conjunto de replanteos internos que quizás hoy no están visibles porque obviamente que estamos preocupados por una urgencia, pero que bueno, ante la pregunta en términos políticos, obviamente que estamos todos también entre esas discusiones y replanteos internos. ¿Les preocupa a nivel nacional mucho esto que se habla del espionaje? ¿O ustedes lo ven como una campaña en contra justamente de la parte política? ¿O creen que la justicia, si avanza, puede complicar estas aspiraciones, por ejemplo, del mismísimo expresidente Mauricio Macri? Mira, además yo integro, Luciano, la Comisión de Inteligencia, que es bicameral en el Congreso, Bien, donde han pasado también varios de los agentes a dar declaraciones. Me parece que es un tema sumamente complejo,
que requiere no solamente escuchar a las personas que quieran declarar, sino además buscar las conexiones, cómo era la cadena de mando. Es un área ya de por sí muy compleja como para hacer afirmaciones por lo que dice o no dice tal o cual. Creo que en eso hay que ser muy prudente, hay que respetar el proceso judicial. Hasta ahora yo no he visto pruebas, no he visto la contundencia que quizás el juez Villena sí las tiene, pero no voy a caer en ninguna construcción de ningún relato, ni voy a justificar si el hecho, si existen las pruebas, si se comprueba que existe espionaje ilegal. Independientemente de los gobiernos que estén, me parece que es un tema que no tiene que estar, si sucedió, no tiene que estar en la política. Ahora, mientras tanto yo tampoco voy a caer en un relato para victimizarse de un sector político. Me parece que eso requiere mucho cuidado y entender que hay una causa, hay muchas causas, hay 4 causas en juzgados diferentes, así que esperemos las pruebas para opinar sobre un tema tan delicado. Por último, y agradeciendo la posibilidad de dialogar en directo con un diputado nacional, Sebastián, consulto sobre Vicentín. El pasado sábado, 20 de junio, además de ser el Día de la Bandera, era el aniversario acá de la ciudad cabecera de Adolfo González Chávez, y un grupo de productores agropecuarios se nucleó en la ruta 75E3 justamente para hacer un banderazo en contra de la expropiación de Vicentín. ¿Ustedes en ese sentido qué expectativa tienen o qué opinión respecto de lo que por ahora parece frenarse un poco la idea de expropiación? Mira, nosotros también como parte del interbloque de Cambiemos, pero del grupo que pertenecemos a Emilia Monzó, Rogelio Frigerio, pedimos la derogación del DNU del presidente porque nos parece que comete todos los atropellos constitucionales habidos y por haber, y porque además totalmente falta de prioridad, falta prioritario. Ante tantos problemas que tenemos los argentinos, gastar 1.500 millones de dólares en un lugar donde el Estado no lo llamaron, en el sector más competitivo de la economía argentina, nos parece que era un despropósito por donde se lo mirara. Pero además presentamos una propuesta que tiene al juez de la causa, que además donde entendemos todos que tiene que pasar el proceso lógico en un concurso y una quiebra de una empresa, para que se genere un gerenciamiento participativo, que es una de las figuras que establece la ley de quiebras, y que en eso estén los acreedores principales y que estén gente que conoce el rubro, gente que, como Asociación de Cooperativas Argentinas, que en la zona de Santa Fe y Córdoba quizás es más fuerte que en nuestro interior bonaerense, pero que representa esa raigambre rural y el respeto de muchos productores, si es que se quiere mantener la fuente de trabajo y pagar a los pequeños productores. Esa era nuestra salida hacia el juez de la causa. Ojalá que la salida se encuentre, ojalá que el juez de la causa siga teniendo las definiciones del respeto judicial que merece el caso, y que existan propuestas acordes, no que existan propuestas de expropiación, de intervención, que se tome como una causa política. Me parece que estamos todos para colaborar y dar discusiones y tener puentes de diálogo para ver los temas reales que hacen falta en la economía argentina. Ahora, si el Estado va a querer, o el gobierno nacional va a buscar intervenir, expropiar, apropiarse, como quieran llamar, empresas privadas que están en un proceso judicial de quiebra, me parece que no tiene ningún tipo de sentido, y vamos a estar en contra. También vamos a proponer como corresponde y como nos parece a este grupo político. En ese sentido, el oficialismo justifica un poco la intervención diciendo que uno de los grandes errores fue que ante la salida de Macri como presidente, el Banco Nación le haya prestado tantos millones de dólares. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que no tiene que ver con todo este tema o que no es la punta del iceberg, al menos este préstamo? Mira, me parece que es un hecho obviamente opinable, pero el gobierno no es la justicia. Ahí en Argentina existe la división de poderes. Ojalá que todo eso que dicen se investigue donde tiene que investigarse. Ahora, no es el Estado el que tiene que crear un grupo de investigaciones, o la expresidenta o actual vicepresidenta generando una comisión en el Senado para investigar. Si está la justicia, ¿por qué la búsqueda constante de un relato que lleva a querer acusar a tal o cual? Ojalá que la justicia investigue lo más rápido posible. Yo tengo la mejor opinión de González Fraga, pero obviamente que el banco si tiene que dar una explicación, tiene que dar, y bienvenido sea que lo dé en el marco que está la justicia. Ahora, si los argentinos no entendemos que con tantos problemas que tenemos que arrancar de una base sólida que tiene que ver con respeto a la democracia y a la división de poderes. Así que ojalá que se investigue en el ámbito que tiene que ser investigado, que es la justicia.
Sebastián, clarísimo en tu concepto, agradeciendo enormemente, ya tenemos buena repercusión en WhatsApp y las redes sociales de esta entrevista, así que lo que quieras decir en el espacio de Radioactiva para toda la gente de González Chávez que está escuchando. Bueno, mandarles un abrazo, la verdad que se extraña. Yo soy un bonaerense de pura cepa, nací en Victory. Después mi viejo con el tema del banco nos trasladaron por varios lugares, así que extraño mucho el interior. Y creo que ojalá que en la etapa que sigue en la provincia de Buenos Aires también podamos tener una dinámica que represente también a nuestro interior y no quedar siempre sujetos a lo que pasa solamente en la capital federal o con dirigencia que viene de la capital federal y no entiende nuestra lógica, nuestra impronta, nuestra identidad. Así que eso será parte del desafío que tenemos los bonaerenses y que obviamente la producción y el trabajo y el sentido común vuelvan a ser parte de la política. Ese es nuestro pensamiento con Rogelio Frigerio y con Emilio Monzó, y ojalá que eso también se plasme dentro de Cambiemos y podamos darle a los chavenses una alternativa mucho más seria que muchas de las cosas que estamos viendo en la política últimamente. Gracias por el tiempo y un abrazo. Un abrazo grande. Sebastián García de Luca, diputado nacional por Juntos por el Cambio, tocó todos los temas en Mañana Activa. 97.9 acá y ahora.